¿Prefieres grabarlo tú? Ahí lo pude poner en la nube, perfecto. Mejor, Ya, mejor. sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una reunión científica más de la Sociedad Médica del Laboratorio Clínico en Chile. Vamos a presentar a la doctora Lorena Tapia, después voy a pedirle a Donna que la introduzca y le voy a pedir a todos los asistentes que por favor permanezcan con sus micrófonos en silencio para evitar el ruido de fondo y pueden hacer por favor las preguntas a través del chat para que las podamos responder al final de la sesión. Gracias, doctora Tapia. Y Donna, Donna Ahí entonces, viene. miembro también de nuestro directorio, va a presentar a la doctora Lorena Tapia. Donna. Hola, soy Donna Benadov, también parte del directorio de la Sociedad Médica Laboratorio Clínico. Quiero presentar a la doctora Lorena Tapia. La doctora Lorena Tapia es médico, pediatra, es viróloga y además infectóloga del Hospital de Niños Roberto del Río. Ella es la coordinadora, de hecho, del grupo COVID de nuestro hospital. Además, profesor asociado del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es parte del Departamento de Pediatría de la Clínica Las Condes. Y ella hoy día nos va a presentar hiperinflamación y citoquinas en COVID-19 y en realidad es una presentación muy bonita, muy bien hecha y con mucha dedicación, conocimiento y estudio. Muchas gracias, Donna, bueno, a la Sociedad Médica del Laboratorio Clínico por esta invitación para venir a hablarles de un tema que está muy, muy en moda, más allá de lo que sabemos de COVID, hiperinflamación, citoquinas, y yo, bueno, por ser pediatra, por trabajar con niños, lo voy a enfocar hacia la hiperinflamación y lo que estamos viendo en niños. De hecho, voy a mostrar algunos casos clínicos en niños, pero el concepto de hiperinflamación y de cómo este coronavirus se comporta como un gatillante de una inflamación exagerada, también se da en pacientes adultos. Por lo tanto, yo creo que esta presentación y las partes virológicas y las bases fisiopatológicas también son de mucha utilidad en los laboratorios y en los médicos o equipo de salud que está viendo tanto en niños como en adultos. Así que intentaré abarcar un poco esos dos mundos que, si bien son distintos, parece que en este caso en COVID comparten algunas cosas. A ver, aquí. Bueno, como de modo de recordatorio, voy a hablar rápidamente de lo que son los coronavirus. Los coronavirus son una familia de virus respiratorios. Nosotros conocíamos ya algunos coronavirus que voy a mencionar más adelante, pero no se nos olvide que son una familia, ¿ya? Una familia, y dentro de esos tenemos este nuevo coronavirus que fue descrito ya en diciembre del año pasado en relación a brotes de neumonía grave en China. Los coronavirus son virus envueltos en una bicapa lipídica con glicoproteínas en su superficie de características bien particulares. Son virus de genoma RNA de monohebra, es decir, una hebra de RNA de polaridad positiva, que eso tiene importancia en el ciclo de replicación virológica. Un genoma que no es pequeño, 30 kilobases no es un genoma pequeño para un virus, y este genoma codifica distintas proteínas, tanto estructurales como no estructurales, y dentro de las estructurales, yo diría que una de las más importantes, pero no la única, pero de las que más conocemos es la proteína S o proteína spike o espícula, que es la proteína que le da esta característica morfológica al coronavirus que le dio su nombre originalmente cuando fue visualizado por microscopía electrónica. Es un virus, como le dije, o sea, son virus que pertenecen a una familia de los coronaviridae, y dentro de esa hay una subfamilia, dentro de la cual hay varios géneros. Como particularidad,
que también queremos que lo recuerden, son, a diferencia de otros virus respiratorios, los coronavirus causan una infección que es citolítica de las células que infectan, especialmente de las células epiteliales. Eso es decir que la célula se lisa, se destruye con todo lo que eso significa en cascada inflamatoria posteriormente. Si uno analiza la taxonomía, es decir, cuál es la similitud genómica de los coronavirus, uno tiene un árbol genealógico, un árbol de taxonómico como que ustedes ven, donde se separan los alfa corona, los gamma, los beta, los delta también están en otros, y podemos ver que en estos, tanto en beta como en alfa, se ubican los coronavirus respiratorios que nosotros ya conocíamos, los habituales, los que han aparecido en los paneles moleculares desde las infecciones anteriores al nuevo coronavirus, que son estos coronavirus responsables de infecciones respiratorias más bien altas. Se dan casos de infecciones respiratorias bajas, neumonía, pero eso es más bien en pacientes con inmunodeficiencias o con algún tipo, o lactantes pequeños. En adultos generalmente son causantes de infecciones respiratorias altas, resfrío básicamente. Y por otro lado tenemos el grupo de los coronavirus causantes de infecciones respiratorias bajas, y no solamente respiratorias bajas, sino severas, respiratorias severas, ¿cierto?, que son SARS y MERS, previamente conocidos y que habían circulado en los años 2003, 2012, y que estaban siendo analizados en contexto de brotes principalmente nosocomiales que causaban neumonias principalmente graves. Teniendo este conocimiento es que apareció finalmente este nuevo SARS coronavirus 2, que es un SARS coronavirus, un beta coronavirus bastante similar a lo que era el SARS coronavirus 1, por lo tanto, por eso lo llamaron SARS coronavirus 2, que es el responsable del COVID-2. A modo de resumen y un poco ya entrando en la virología, asumiendo que ya sabemos de la importancia, ¿cierto?, de cómo surgió este virus en China, ¿cierto?, vamos a ir a la parte más virológica para luego explicar lo inflamatorio. Hola, buenas. Carlos, conducto, por favor. Okay. ¿Puedo pedir que apaguen los micrófonos, por favor? Ya. Entonces, tenemos el ciclo replicativo del coronavirus. Es relativamente simple dentro de los ciclos replicativos de los virus respiratorios en general, por esta particularidad que es un virus de RNA, de una hebra positiva, que puede ser rápidamente usado como un RNA mensajero. El virus toma contacto con la célula a través de un receptor, que es la enzima convertidora angiotensina 2. Esta enzima es capaz de estar presente en algunas membranas, ¿cierto?, epiteliales de ciertos epitelios y de distintas células. Y a través de... Perdón, pero me cuesta concentrarme con un ruido que hay, perdón. No sé, Carolina, si tú puedes silenciarlo. Gracias. En eso estoy viendo quién está con el micrófono para poder pero... Ya, sí. Ya. Entonces, el virus toma contacto con este receptor, con esta enzima convertidora en la angiotensina 2. Existe también un correceptor, que se los voy a mostrar más adelante, y el virus, finalmente, las membranas se fusionan, y el virus entra a través de un endosoma, se integra a través de un endosoma a la célula, y desde este endosoma se libera el genoma, que yo les digo que rápidamente actúa como un RNA mensajero y comienza la traducción hacia las distintas proteínas virales que son necesarias tanto para la replicación, es decir, las copias nuevas del genoma, como para la estructuración finalmente y el ensamblaje proteico de este nuevo virus que se está formando. Entonces, paralelamente y rápidamente en el citoplasma, ¿cierto?, no existen pasos intranucleares, sino que rápidamente en el citoplasma se produce una gran cantidad de, por un lado, proteínas, ¿cierto?, proteínas virales, y por otro lado, gran cantidad de genoma o RNA viral en esta célula que se transforma como en una fábrica de virus, ¿cierto? El virus es capaz de ensamblarse y luego también a través de vesículas es liberado hacia la superficie. Y ese es básicamente el ciclo replicativo del corona.
¿Qué es lo que pasa? Desde un inicio, o sea, nosotros ya conocíamos que para SARS coronavirus 1, ese virus ya ocupaba este mismo receptor y nosotros ya sabíamos que la cantidad de receptor o la cantidad de ECA2 es mayor o se expresa en mayor cantidad en el epitelio respiratorio bajo y es por eso que la replicación se hace más efectiva en un epitelio respiratorio bajo, como vamos a ver más adelante en otros epitelios también. De hecho, si nosotros analizamos, los distintos órganos que pueden estar afectados, nosotros ya podemos ver que ECA2 está presente en distintos órganos, no solamente como vimos anteriormente, sino puede estar presente en los pulmones, en el hígado, en los riñones, en intestino, hay mucha sintomatología intestinal, sobre todo en niños, en los ojos, en la nariz, ¿cierto? Anosmia. Por lo tanto, el virus es capaz de afectar no solamente pulmones, sino distintos órganos. Y de hecho, algunas revisiones más actuales muestran que la expresión de este ECA2 o AC2 en inglés, ¿cierto? Es incluso mucho mayor en otros epitelios, no solamente en el pulmonar, sino que en el intestinal y en el renal puede estar incluso más expresado que en el pulmonar, lo mismo que en el miocárdico. Por lo tanto, el virus tendría capacidad al menos de ir a infectar o a tomar contacto con receptores en todos esos órganos. ¿Qué es lo que pasa en una respuesta, o sea, en una infección? Este virus, tal como yo les dije en el dibujo anterior, el virus toma contacto con este receptor, junto con este otro correceptor, que también está presente en la membrana, ingresa, comienza esta replicación con gran cantidad de producción de RNA como distintas proteínas, y se produce lo que se llama una piroptosis celular. Eso es una apoptosis un poco más exagerada, no tan apagada o tan controlada como son las apoptosis en otros procesos, ¿cierto? Se produce una piroptosis con gran liberación hacia el endotelio o también hacia el lumen epitelial de distintas partículas que van a activar el sistema inmune. Se libera gran cantidad de RNA viral, porque son células que están produciendo mucho RNA, y distintas proteínas. Todo esto va a ir a activar a través de distintos patrones, ¿cierto? Patrones de reconocimiento, principalmente de vía inmunidad innata, ¿cierto? Va a ir a activar tanto macrófagos, monocitos, células T, con liberación y secreción de distintas citoquinas inflamatorias, entre las cuales tenemos interleuquina 10 y distintos factores de crecimiento y de quimiotaxis que van a aumentar finalmente la inflamación. Entonces gatilla esta respuesta inmune innata y de esta manera se activaría una respuesta inmune adaptativa. ¿Qué es lo que pasa? En una respuesta inmune adecuada, ¿cierto? Todo este proceso va a terminar activando células T CD4, células T CD8, ¿cierto? Que van a ser las citotóxicas que finalmente van a eliminar estas células infectadas de manera que no se libere tanto material que active inadecuadamente, ¿cierto? El sistema inmune. Se van a activar la producción de anticuerpos, los anticuerpos van a ir a tratar de bloquear o neutralizar los virus que van saliendo y que van perpetuando esta infección, ¿cierto? Las células TCD4 van a ir a orquestar esta respuesta inmune y finalmente, con esta respuesta inmune adecuada, vamos a lograr una eliminación controlada de las células infectadas y lisadas, vamos a lograr neutralizar el virus que está en replicación y se va a lograr el menor daño posible en un tejido blanco con un posible mayor daño endotelial, ¿ya? Y a la vez se va a generar respuesta inmunológica. Esto es lo que nosotros queremos que suceda y lo que probablemente pasa en la mayoría de los individuos que cursan con infección y no tienen ningún problema después, ¿cierto? Entonces, se ha dividido esta enfermedad por coronavirus en distintas fases, ¿cierto? De acuerdo a esta activación de respuesta inmune y eliminación de este virus. Se da entonces una replicación viral, ¿cierto? Que comienza cuando el virus comienza a replicar en los epitelios a los cuales infecta,
se comienza su respuesta inmune innata, ¿cierto? Con esta respuesta inmune innata adecuada, se activa también una respuesta tanto humoral como celular adecuadas o sanas, ¿cierto? Que finalmente van a llevar a una replicación viral que va a caer, ¿cierto? Como pasa en las infecciones respiratorias agudas, y con perpetuación o con aparición de anticuerpos que van a ser en teoría protectores posiblemente en infecciones posteriores. Eso también lo tenemos que ver. ¿Qué es lo que pasa? En algunos casos es probablemente esta respuesta inmune innata, probablemente también una actividad citotóxica alterada, va a hacer que los pacientes continúen con una enfermedad grave, y en algunos casos la replicación viral se perpetúa en el tiempo y no cae tan rápidamente. De hecho, se ha visto que los pacientes graves tienen mayor tiempo de replicación, por lo tanto, hay un problema en controlar esa infección al mismo tiempo que una hiperrespuesta a esa infección. Y en esos casos se dan las infecciones más severas, ¿cierto? Conocemos que con todo esto, con respuesta inmune sana o ya insana, tenemos distintos tipos y grados de severidad. Tenemos los casos leves, que son la gran mayoría, algunos van a ser casos graves, y de esos algunos críticos y con mortalidades que van variando según las capacidades hospitalarias principalmente, y con los distintos factores de riesgo que puedan estar presentes en las personas que se infectan, ¿ya? En cuanto a lo clínico, ¿cierto? En este mismo concepto se ha dividido en 3 fases clínicas, o sea, uno puede dividir las distintas gravedades, pero nosotros sabemos al mirar a los pacientes que hay una fase inicial, donde se produce la replicación viral inicial, que principalmente es de epitelio respiratorio, donde hay síntomas leves, fiebre, tos, ¿cierto? Y en algunos casos se asocian y se han descubierto algunos factores que pueden estar presentes en este periodo inicial que pueden implicar mayor gravedad. Tenemos una segunda fase, que es la fase aguda o de neumonía o de infección, donde hay un empeoramiento de la linfopenia, donde ya se empiezan a observar aumentos de algunos parámetros inflamatorios, como el LDH, ferritina, PCR, interleuquina 6, dímero D, y finalmente la evolución ya sea a un paciente crítico, o sea, donde esta inflamación y este no control de la infección va hacia un paciente muy grave, o hacia pacientes que se recuperan. Y es aquí que está esta estrellita, porque idealmente en esta fase, en la fase de neumonía, es donde idealmente nosotros tenemos que tratar de reconocer a tiempo quiénes van hacia una evolución crítica o hacia una recuperación. Lo ideal sería poder detectarlos en lo inicial, ¿cierto? Pero bueno, lo que sabemos es que podemos tratar de ir a la fase más sintomática y ahí idealmente reconocer. Este virus tiene capacidad de evadir el virus es capaz de bloquear distintas señales que van a disminuir la respuesta de tipo interferón, ¿ya? Se puede bloquear NF-kappa beta, puede bloquear la síntesis de proteínas y de liberación de interferones tipo 1, que nosotros sabemos que los interferones o la respuesta de interferón, sobre todo interferón tipo 1, son respuestas antivirales o que son capaces de alguna manera controlar y orquestar una respuesta antiviral adecuada. Y este virus tiene capacidad, ya lo sabíamos para SARS-CoV-1, pero también lo estamos viendo para SARS-CoV-2, que es capaz de disminuir y producir una disminución en la respuesta de interferón. De hecho, es interesante porque para algunas interferonopatías, ¿cierto? Donde pueden estar alterados en distintos niveles, se han visto alteraciones, en distintos niveles de la cascada del interferón, se han encontrado distintas mutaciones en otros pacientes. Estamos hablando de inmunodeficiencias primarias específicas que se caracterizan por alteraciones de interferón. Se ha visto que pueden tener algunas lesiones dermatológicas que son muy parecidas a las que se encuentran actualmente en el coronavirus. Por lo tanto, puede haber algo de eso en la capacidad del interferón, la capacidad del virus de bloquear la respuesta de interferón, probablemente en un paciente que es susceptible
a tener una respuesta de interferón inadecuada en este contexto de coronavirus, ¿ya? Y por otro lado, que se ha visto que además de ser capaz de disminuir esta respuesta de interferón, ¿cierto? Se está planteando que pudieran haber sitios del coronavirus, de un virus, ¿cierto?, que pueden funcionar como superantígeno y se están haciendo análisis de las proteínas de superficie, proteínas Spike, en que algunas variaciones presentes en este SARS coronavirus nuevo pudieran simular estructuras parecidas a lo que ocurre en estreptococos o en estafilococos que producen que causan como efecto de superantígenos capaces de activar en gran medida linfocitos T y tener una respuesta también inflamatoria inadecuada y producir cuadros de shock como los shock por superantígeno. Entonces, nosotros teníamos esta respuesta inmune adecuada, ¿cierto? Sana, pero ¿qué es lo que pasa? En algunos pacientes, ya sea por causa viral o por causa de disminución de la respuesta antiviral, probablemente desde la respuesta inmune innata, ¿cierto?, se produce una liberación descontrolada de distintos factores que van a activar descontroladamente también, ¿cierto?, las distintas líneas celulares, una infiltración excesiva de monocitos, macrófagos, células T, se van a producir una descarga de citoquinas descontrolada y un daño que se produce no solamente a nivel local, sino que también puede producirse un daño a nivel diseminado, con falla de distintos órganos por esta activación inflamatoria exagerada. De hecho, ya se está hablando de que en los casos normales, ¿cierto?, se traduce en que nosotros vamos a tener una muy buena respuesta a interferón, ¿cierto?, en las personas que hacen infecciones leves, se producen cantidades de anticuerpos, ¿cierto?, que van a ser protectores probablemente, con niveles de quimioquinas y interleuquina 6, que es uno de los principales, al parecer, directores, citoquina como directora proinflamatoria de esta patología, y una carga viral que aumenta, pero que no aumenta tanto. En cambio, los pacientes que van a ir hacia esta infección como más grave, tenemos probablemente una respuesta de interferón que es más, que aparece, pero probablemente más lentamente. En este mismo contexto, un aumento en una replicación exagerada del corona, probablemente un aumento de distintas citoquinas y quimioquinas y también de interleuquina 6, y con una probable mayor carga viral, con más inflamación y dando infección severa, ¿ya? Aquí lo mismo, hay distintos esquemas que tratan de demostrar lo mismo, ¿cierto? Un sistema inmune homeostático, ¿cierto? Sano, donde hay un control de la infección, una producción de tanto de inmunidad humoral, activación de citotóxicos, pero por otro lado también se producen casos donde hay una activación, liberación de distintos factores que van a sobreestimular finalmente el macrófago con mayor liberación y mayor producción de distintas citoquinas inflamatorias. ¿Ya? Ya desde hace meses se conoce que hay distintas citoquinas que están exageradamente elevadas en la enfermedad más grave por COVID-19, y en eso ha destacado entre esas la interleuquina 6 principalmente, a pesar que interleuquina 1 probablemente tiene también harto que decir, interleuquina 8 también están básicamente todas aumentadas, hay como una tormenta de citoquinas. ¿Ya? Interleuquina 6 es una de las que está más en boga, puesto que interleuquina 1 también, pero interleuquina 6 nos interesa, porque nosotros tenemos algún tipo de terapia en la que podemos ir a bloquear esta interleuquina 6 y que, como les digo, activa la respuesta inmune en general, y en los pacientes que están, por ejemplo, los pacientes que finalmente se fueron de alta versus los pacientes que fallecieron por coronavirus, se ve una diferencia. Los que fallecen tienen interleuquina 6 más elevada, y también se sabe que interleuquina 6 está involucrada en distintas alteraciones también multiorgánicas, alteraciones de la coagulación, falla de distintos sistemas. En distintos trabajos se ha visto que interleuquina 6 elevada es un biomarcador de mal pronóstico, ¿ya? Y eso también lo estamos viendo nosotros en niños.
Y como ven ustedes acá, lo que también ayuda es que interleuquina 6 está desde los primeros días más elevado que el resto de los parámetros, ¿cierto? Si uno lo hace, las troponinas parten más o menos iguales, pero después, pasados los días, se arman las diferencias mayores. Lo mismo con el dímero D, dentro de los primeros días no hay una diferencia tan significativa, sino que en los días siguientes es cuando ya se nos dispara el dímero D, se nos disparan las troponinas, y la interleuquina 6 podría ser un marcador más precoz, igual que ritina, que un poco imita y va como en espejo a interleuquina 6 en esta cascada como inflamatoria. ¿Ya? LDH también se ha visto que es uno de los parámetros que aumenta más en relación a los cuadros graves, y el recuento de linfocitos es inverso, es decir, un menor recuento de linfocitos se asocia a un peor pronóstico, una peor evolución. A ver, desde también en un inicio se empezó a hablar de que el COVID-19 se asociaba a un síndrome de tormenta de citoquinas. ¿Qué es esta tormenta de citoquinas o este síndrome de tormenta de citoquinas? Es una entidad que se describió cuando con inmunoterapia para el cáncer. En los pacientes que se tratan, algunos de los pacientes que se tratan con inmunoterapia, lo que se hace con ellos es extraerles células T, ¿cierto? Se les inserta a estas células T un receptor que es capaz de reconocer el tumor de este paciente y que es capaz de activarse al reconocer el tumor de este paciente, ¿cierto? Se producen estas células T con estos receptores de antígeno y luego vuelven a inyectarse en el paciente de manera que estas células T activadas, ¿cierto? Al reconocer la célula cancerosa son capaces de atacarla y eliminarla. Esa es una de las terapias. Y la verdad que en este contexto se describió que algunos pacientes hacían un síndrome de tormenta de citoquinas porque está la activación del linfocito T, que se produce una gran producción de citoquinas exagerada que terminaba en estos pacientes con hipotensión, con extravasación capilar y neurotoxicidad en algunos casos graves, ¿ya? Si uno compara este síndrome de tormenta de citoquinas con COVID, se da cuenta que el COVID es un poco más larvado, es un poco más lento, pero se produce un poco el mismo fenómeno, con niveles de interleuquina 6 que están por sobre los valores normales, y un poco más bajo que en las tormentas de citoquinas, pero por cierto, más elevado. Entonces, se habla que efectivamente COVID es capaz de imitar un poco esta tormenta de citoquinas y así se comporta. ¿Ya? Este es un poco lo mismo, ¿cierto? Una célula T que se activa, se superactiva, se produce una gran liberación de distintos factores, se produce una gran destrucción del tumor o de la célula tumoral con gran cantidad de patrones que activan macrófagos, y estos macrófagos en gran cantidad activados dan esta tormenta de citoquinas. De hecho, esta tormenta de citoquinas puede ser bloqueada en estos pacientes con anti-interleuquina 6 o inhibidores de la interleuquina 1, son uno de los tratamientos. Y en el coronavirus pasaría un poco lo mismo, ¿cierto? Tenemos la célula infectada, se produce una gran lisis, una piroptosis exagerada de esta célula, una gran actividad de macrófagos y una tormenta de citoquinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este virus está un poco estimulando de manera anómala probablemente a los distintos, las distintas inflamasomas o los distintos vías de inflamación, y se produce en algunos casos una desregulación, un desbalance hacia una inflamación descontrolada, ¿cierto? ¿Qué es lo que también se ha visto y que también se ha descrito? Es que normalmente las infecciones virales agudas, se produce una activación, ¿cierto? Como lo habíamos dicho, respuesta inmune innata que va bajando y una respuesta inmune adaptativa que también luego se apaga, logra controlar la infección y se producen las células T y B de memoria, ¿cierto? Y las células B productoras de anticuerpos. En el coronavirus se ha visto que hay un tiempo de infección como que se alarga.
en algunos casos, en relación probablemente a lo que habíamos hablado antes, respuesta inmune innata, ¿cierto? Y que esta respuesta inmune innata se produce una toxicidad de citoquinas, una perpetuación de la replicación viral, son pacientes que replican por más tiempo este virus y se produce probablemente un cansancio del sistema inmune, ¿cierto? Acá dice como una linfopenia que está presente en algunos de los pacientes con más riesgo, y esto probablemente también perpetúa esta superinflamación. Y entonces en este contexto, teniendo estas dos ideas, es donde actualmente se están tratando de ver cuáles son los focos donde uno podría ir a atacar o a manejar, ¿cierto? Estos distintos niveles. O sea, uno con un antiviral podría eventualmente bloquear la entrada, ¿cierto? La replicación, podemos ir a poner algún tipo de anticuerpos que disminuyan la producción o la estimulación de las distintas citoquinas, podemos actuar quizás con plasma convaleciente, corticosteroides en algunas etapas, y en eso están, cuál es el mejor momento de tratar. Entonces, esta inflamación probablemente alterada, lo más probable es que tenga que tratarse con terapias más bien inmunomoduladoras, que las vamos a mencionar más adelante, y este primer control de la infección viral, probablemente vamos a tener que idear la manera de crear antivirales que puedan ayudarnos a manejarla. De estas terapias antiinflamatorias, ¿cierto?, que van a manejar la inflamación, tenemos la gamma-globulina, que ha sido usada y se usa mucho por ejemplo, en enfermedad de Kawasaki, en algunos tipos de shock. La gamma-globulina es una terapia que ha sido usada, que es inmunomoduladora. Se pudiera también ir a inhibir la vía de la interleuquina 6, existe un anticuerpo específico contra la interleuquina 6, tanto soluble como el receptor. También inhibición del JAK-STAT, que es toda la vía interna de la interleuquina 6, ¿cierto? Tenemos inhibidores anti-interleuquina 1, y están, por supuesto, los corticoides que cada vez más arriba en esta lista, ¿cierto?, de las terapias antiinflamatorias propuestas, sobre todo en estos pacientes con esta gran inflamación. Entonces tenemos una línea de tiempo donde la respuesta viral aparece, pero en algunos casos aparece esta respuesta inflamatoria alterada, y donde, como aquí también aparecen los corticoides, las inmunoglobulinas y los inhibidores de distintas citoquinas, van apareciendo como alternativas. ¿Ya? Esto es un poco lo mismo, distintas fases de la infección, donde existen tratamientos probablemente que van a ir actuando. Aquí tenemos algunos antivirales que van a ir a actuar en la entrada viral. Tenemos la hidroxicloroquina, que pudiera actuar a nivel de los endosomas, los anticuerpos monoclonales que van a ir a inhibir estas citoquinas, y también todo lo que es plasma convaleciente o anticuerpos policlonales, o eventualmente una vacuna que finalmente trate de neutralizar también el virus. ¿Qué sabemos de tocilizumab? Que es uno de los tratamientos que se está utilizando, es que en pacientes graves tratados con tocilizumab, esto es una experiencia de 21 pacientes en China, hay algunos otros reportes, pero la verdad es que disminuye la inflamación en los pacientes, o ha disminuido la inflamación en algunos pacientes tratados con antiinterleuquina 6, en pacientes críticos y graves. Para el caso de anakinra, que es antagonista de la interleuquina 1, ¿cierto? También es una citoquina, la interleuquina 1 es una citoquina superinflamatoria, y un anticuerpo anti-interleuquina 1 también ha sido capaz de disminuir la inflamación, y también es una alternativa. De hecho se ha usado en algunos pacientes con buena respuesta de temperatura, con disminución de la PCR, disminución de la ferritina, con disminución y mejoría también de las imágenes pulmonares, y también en comparaciones que se han hecho con tratamientos estándar antivirales versus anakinra, se ha visto que la sobrevida es mejor en los casos que se usa anakinra o este anticuerpo monoclonal antiinterleuquina 1. ¿Ya? Ahora,
cuándo tratamos cada una de las cosas y en qué minuto ponemos cada uno de estos tratamientos, eso es lo crucial, ¿ya? Y el equipo médico tiene que estar alerta en esta línea de tiempo de cuándo empezar con una u otra oportunidad, con uno u otro tratamiento, sabiendo que los primeros días de tratamiento tenemos como fase replicativa, donde posiblemente vamos a tener que tratar de ir a actuar con, por ejemplo, antivirales cuando tengamos, o bien plasma o anticuerpos neutralizantes contra el virus, ¿cierto? Porque estamos tratando de controlar la inflamación, pero si ya tenemos más tiempo, tenemos que probablemente ir más hacia terapias inmunomoduladoras, y de hecho hay una ventana de tiempo que se supone que está entre el día 7 y el 14 en los adultos, ¿cierto?, donde podemos ir a inmunomodular esta respuesta y evitar que se provoque esta hiperinflamación, ¿ya? ¿Qué sabemos de los niños y el coronavirus 2019? La verdad es que estábamos súper tranquilos, los niños como que miraban esto desde afuera, ¿cierto? Mientras todos los adultos nos enfermaban, ellos estaban bastante bien porque asumimos por un tiempo no menor que la enfermedad era bastante leve, y eso sigue siendo verdad. Pero la verdad es que concomitante con esta hiperinflamación que estaban viendo los adultos, empezaron a aparecer también cuadros hiperinflamatorios en niños que nos tienen bastante preocupados, porque se han manifestado cada vez más en Chile, en Latinoamérica, al igual que en Estados Unidos y en Europa, donde se dieron las primeras alarmas, ¿ya? Existe un síndrome hiperinflamatorio también en niños, lamentablemente, que se presenta desde la fase aguda, pero también post-infección, ¿ya? Y es una hiperinflamación que tiene distintas características. De hecho, se produce en algunos niños este mismo fenómeno que estamos hablando, una respuesta probablemente antiviral inadecuada, una perpetuación de la replicación, una estimulación exagerada de un sistema inmune que además es distinto en niños, ¿cierto? Se producen distintas cosas, se produce una enfermedad multisistémica inflamatoria pediátrica, que es lo que nosotros llamamos el PIMS. Se puede producir una miocarditis, exclusivamente una miocarditis, o una miocarditis mezclada con este síndrome multisistémico, o bien una enfermedad del tipo de Kawasaki, muy similar a lo que nosotros vemos en Kawasaki típico, ¿ya? Hay distintas definiciones de los síndromes inflamatorios multisistémicos pediátricos, pero están básicamente orientadas a lo mismo. Son niños con fiebre que puede ser desde 1 o más de 3 días, con disfunción de distintos órganos y elevación, una evidente inflamación que se hace evidente con distintos parámetros de laboratorio y compromiso de distintos órganos, con evidencia de infección, ya sea reciente, de COVID-19, es decir, con PCR positivas, con evidencia de infección porque tienen serología positiva, y en algunos casos, evidencia de contacto. Con la evidencia de contacto de COVID positivo, también uno tiene que sospecharlo y se configura este síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, ¿ya? ¿Qué vemos en estos niños? Se produce probablemente esta inflamación exagerada, y tenemos los típicos síntomas del Kawasaki, que aquí están marcados en rojo. Tenemos conjuntivitis, labios rojos, adenopatías cervicales, tenemos un exantema que puede ser de distintos tipos en estos niños, y podemos también ver tanto pericarditis como alteraciones coronarias. Pero ojo que en estos niños con una frecuencia muy alta también vemos alteraciones digestivas, muchos con diarrea, con dolor abdominal, y también un porcentaje no menor, que eso no lo veíamos frecuentemente en Kawasaki, de shock, hipotensión y necesidad de drogas vasoactivas para manejar estos pacientes, ¿ya? También algunos signos neurológicos, y en pocos pacientes neumonias graves. Sí se pueden producir cuadros respiratorios, pero son más bien leves, no es lo que predomina, ¿ya? Y en este contexto, con toda esta sintomatología, se nos construyen distintos síndromes o distintos cuadros clínicos que nosotros estamos viendo efectivamente en la clínica, desde este cuadro de PIMS autolimitado, niños que comienzan con esta hiperinflamación, fiebre, un poquito de exantema,
y sin mediar tratamiento se autolimitan. Tenemos la enfermedad de Kawasaki clásica, la enfermedad de Kawasaki también incompleta, donde algunos de los factores, algunos de los parámetros están ausentes. Tenemos también Kawasaki asociado a shock, que eso no lo vemos frecuentemente, pero sí lo estamos viendo, no lo vemos en Kawasaki habitual, pero sí lo estamos viendo en este paciente. Tenemos casos de PIMS graves, donde el compromiso multisistémico es mayor y el paciente necesita más apoyo, y también tenemos un PIMS con shock, con una evidente tormenta de citoquinas, un niño que se pone en un estado crítico, ¿cierto?, con aumento de citoquinas, especialmente de interleuquina 6, bastante notoria, ¿ya? Le quiero mostrar unos casos clínicos que hemos tenido en el Hospital Roberto del Río, para que un poco vayamos repasando cómo se han ido viviendo y qué cosas son las que se han ido pidiendo y qué son las cosas necesarias que un poco se necesitan desde el laboratorio clínico para apoyar el manejo de estos casos clínicos. El primer caso que les muestro es un niño de 8 años, masculino, ¿cierto? Un niño sano previamente, que tiene una historia de 5 días anterior de fiebre, náuseas, mucho dolor abdominal y diarrea. Y llega a la urgencia taquicárdico e hipotenso. En la urgencia, porque además este niño tenía el antecedente de haber ido a un cumpleaños, ¿cierto? Y pensaban que había tenido algún tipo de transgresión alimentaria, o haber comido algo contaminado probablemente. Se pensó siempre en un inicio que esto era un shock séptico de foco abdominal, pensando en una salmonela, y se comenzó un tratamiento, bueno, de manejo del shock con toma de hemocultivos, coprocultivos, y se inició tratamiento antibiótico. ¿Qué pasó? En el contexto de este manejo de este shock de foco abdominal, aparece una PCR COVID-19 positiva. Este niño no tenía el antecedente ni del contacto, ni tampoco síntomas respiratorios. Tenía solo dolor abdominal. Entonces ahí aparece la alerta. ¿Esto es un COVID grave? ¿Esto es un PIMS? En ese momento esto fue a inicio de la pandemia, por lo tanto nosotros no teníamos este concepto de PIMS. Dijimos esto es un COVID grave, y nos costó convencer al equipo que podía hacerlo y que los exámenes tenían que ir orientados a tratar de descartar esta hiperinflamación. El paciente persistió hipotenso, taquicárdico, febril, ¿cierto? Y en la ecocardio se evidenció una disfunción miocárdica. Comenzó compromiso respiratorio, ¿cierto? Grave. Compromiso respiratorio nunca fue grave, perdón, pero sí se conectó a ventilación mecánica invasiva protectora, y los parámetros inflamatorios que se solicitaron en contexto de que apareció esta PCR positiva, efectivamente salieron en elevado, una proteína C reactiva de 300, una ferritina que llegó a 2200, un fibrinógeno 770 y un dímero D de 1500, ¿ya? Estaban bastante elevados. ¿Qué pasó? Este niño finalmente comenzó a empeorar a vista de nosotros, un niño que estaba no tan mal, comenzó a requerir drogas vasoactivas, comenzamos con corticoides, y finalmente se decidió, en este contexto que sospechábamos una tormenta de citoquinas, se le puso tocilizumab. A este paciente no se le pudo tomar al inicio, antes del tocilizumab, pero se lo tomó justo después del tocilizumab la interleuquina 6, y la verdad es que estaba en 750, cuando el valor normal de interleuquina 6 es de 0 a 5, o sea, estaba muy alta, y se evidenció también una pancreatitis. Este niño tenía compromiso digestivo, empezó con compromiso miocárdico, hepático, aumentó perfil, transaminasa y pancreatitis. Finalmente dijimos, bueno, este niño fue un COVID grave, hiperinflamación y compromiso multisistémico. Actualmente, si uno lo mira para atrás, dice este fue un PIMS, un síndrome inflamatorio grave en contexto de COVID. El segundo caso es una niña de 3 años, también previamente sana, que presentó fiebre por 3 días y un exantema que la mamá define muy tenue, rosadito, ya que era difícil de verlo. La mamá también refería que a la niña se le habían puesto los ojos rojos, persistió febril. De hecho, en alguna de las evoluciones alguien describe que tenía las manos y pies con edema, ¿ya? Ahí ya se nos configuró un diagnóstico de Kawasaki, y además había un antecedente dudoso de familiar con síntomas respiratorios previos. Se le hace la PCR COVID a esta niña, negativa. Entonces dijimos, bueno, esta es una enfermedad de Kawasaki.
post-COVID-19 ya teníamos el antecedente de esta cosa hiperinflamatoria en niños, y por ser enfermedad de Kawasaki pasó inmunoglobulina con buena respuesta. A esta niña se le tomó un test rápido de COVID y se ve aquí una banda de IgG, no se ve tan clara, pero sí era una IgG positiva, ¿ya? O sea, esta niña sí fue un caso de PIMS post-coronavirus. El otro caso es un niño de 10 años, sano, también, que se presenta todo esto en poquitas semanas de tiempo, que los hemos tenido en pocas semanas de tiempo en el hospital. 5 días de fiebre, exantema, compromiso del estado general, adenopatías, compromiso mucosas y hipotenso, o sea, también una hipotensión que necesitó de drogas vasoactivas y manejo en UCI. La PCR en este paciente sí le salió positiva, entonces aquí sí, una enfermedad de Kawasaki con coronavirus. Se le pasó inmunoglobulina, este paciente no elevó tanto la interleuquina 6, ¿cierto? Y no se requirió de tocilizumab, se manejó solamente con su dosis de gamma globulina en ese minuto. Y finalmente, una niña con antecedentes de una leucemia linfoblástica aguda en mantención, que comienza con un cuadro respiratorio y fiebre, y en esta paciente los antecedentes familiares pesaron mucho porque en el mismo momento que la niña estaba llegando al hospital, el padre nos estaban avisando que estaba siendo trasladado, ventilado desde el hospital a una clínica, ¿cierto?, por falta de cupo, por una neumonía grave. Se confirma después el COVID positivo en el papá de esta niña y en la mamá de esta niña. Y en esta niña se le hicieron 3 PCR de COVID, las 3 negativas, ¿ya? A pesar de eso, se manejó como un COVID positivo por el antecedente epidemiológico clarísimo y evolucionó, la verdad, grave con una neumonía bilateral, compromiso hemodinámico, un dímero D que también fue en aumento, una INA 6 que nos la verdad que se usó drogas vasoactivas, gamma globulina, corticoides, plasma y finalmente tocilizumab, y la verdad es que la paciente evolucionó excelente después de todo esto, no tenemos muy claro pero se logró extubar en 48 horas y la radiografía limpió muy rápidamente. Entonces finalmente el manejo de Kawasaki, bueno, es enfermedad de Kawasaki, ¿cierto? Con gamma globulina, probablemente mayor uso de corticoide, en estos casos está en definición, shock, hiperinflamación, también se está pensando en usar gamma globulinas, corticoides, y la idea es discutir caso a caso los tratamientos, o sea, ¿qué vamos a usar? Si corticoides, si gamma globulina, si vamos a usar tocilizumab o algún otro tratamiento, plasma convaleciente, la verdad es que se recomienda siempre la discusión y la definición del tratamiento caso a caso. No podemos todavía, con la evidencia que tenemos, hacer una recomendación total. Y es muy importante el seguimiento clínico y estamos viendo actualmente que el ecocardiográfico también es muy importante, ¿ya? Ahora, todos los pacientes con COVID grave o con COVID que nosotros pensemos es que puede ser un PIMS, tienen que ser evaluados para detectar precozmente, idealmente, esta hiperinflamación, porque como les dije, tenemos un tiempo clave para actuar, ¿ya? Y los parámetros para evaluar, creemos nosotros que son los simples primero, PCR, VHS, habíamos dicho plaquetas, recuento linfocitario, eso también es un parámetro a evaluar. Albuminemia también es algo, no lo alcancé a poner aquí, pero también deberíamos controlarlo. La ferritina, idealmente, porque la ferritina va muy en espejo con interleuquina 6 y nos habla de una hiperinflamación. No hemos tenido casos de ferritinas muy altas, por ejemplo, y interleuquina 6 muy bajas, siempre han ido de la mano. Y idealmente, sobre todo si es que vamos a utilizar tratamientos específicos contra citoquinas específicas, la medición de interleuquina tanto 6 o interleuquina 1, si es que finalmente nos llega a anakinra, también pueden ser de utilidad. La idea, el concepto es que la evaluación multidisciplinaria desde el laboratorio clínico, ¿cierto? Los cardiólogos, los inmunólogos, infectólogos, intensivistas, todos estén
encima de este paciente discutiendo cuáles son los parámetros a pedir y evaluando caso a caso cuál va a ser el mejor manejo. En esto, el laboratorio clínico es fundamental, porque sabemos que en los distintos hospitales no tenemos todo esto, y en eso también la conversación con el laboratorio clínico de cuáles van a ser los parámetros más utilizados para tomar decisiones, eso también tiene que ser discutido con el laboratorio, ¿ya? En nuestro caso, por ejemplo, en el Roberto del Río, se ha trabajado para tener ferritina, se está trabajando para tener interleuquina 6 en los pacientes graves, ¿cierto? No en todos, por supuesto. En el grueso de los pacientes pedimos parámetros inflamatorios más básicos, PCR, VHS, hemograma, albuminemia, LDH, un poco lo que se está recomendando, pero en algunos pacientes vamos a necesitar un laboratorio más específico, y en eso el laboratorio tiene mucho que aportar. Muchas gracias, eso es mi presentación. Yo agradezco al comité completo del Hospital Roberto del Río, porque tal como lo menciono acá, es un equipo multidisciplinario donde estamos, bueno, yo con otra infectóloga, la doctora Poli, que es inmunóloga, intensivistas, broncopulmonar, ahora se incorporaron cardiólogos, hematólogos, que tenemos que ir analizando caso a caso, y en nuestro caso tenemos, bueno, la doctora Benadoff, que como jefa del laboratorio, ha tenido que aguantarnos en la oficina, ¿cierto? Y aguantar nuestras peticiones de qué es lo que estamos necesitando para el manejo de nuestros pacientes día a día. Así que gracias por la invitación. Gracias, Lorena. Si puedes, por favor, voy a detener tu compartida pantalla. Sí. Para agradecerte primero la excelente presentación. Es muy bonito el tema y muy entretenida la forma en que lo expusiste con los casos, así que muchísimas gracias. Te voy a leer algunas de las preguntas que han hecho en el chat los participantes, que llegamos a tener 73 asistentes, así que fue bastante concurrida esta reunión. Acá, Sebastián Rosales pregunta: en Chile, ¿cómo se está haciendo el monitoreo de los marcadores inflamatorios, interleuquina 6, ferritina, interferón? ¿Cuál se está monitoreando? ¿Cada cuánto tiempo los miden? ¿Y si hay alguna guía al respecto? Bueno, eso es un poco lo que yo les mencionaba. La experiencia ha sido bien de hospital a hospital, de clínica a clínica, y un poco qué es lo que ha aparecido en la literatura. Los parámetros más solicitados son los clásicos: PCR, ¿cierto? Hemograma, albúmina, ferritina, troponinas también en algunos casos, y dímero D. Esos son como los que estamos más pidiendo, y cuando ya vemos que hay algunos, o pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, esta niñita con patología oncológica, donde uno sospechaba que podía tener una evolución más tórpida, en algunos, en el hospital, estamos pidiendo, por ejemplo, interleuquina 6, y ferritina. Sí, ferritina, interleuquina 6, ahora las cardiólogas nos pidieron si podíamos pedir también ProBNP, que es un marcador como más específico de daño miocárdico o de alteración miocárdica o de miocarditis. No sabemos todavía cómo nos ha ido porque lo hemos medido en muy poquitos pacientes, pero yo diría que lo básico en los pacientes más leves, en los pacientes un poco más graves, interleuquina 6, ferritina, eso básicamente, y interferón no hemos medido. Y nos ha ido bien. ¿Cada cuánto? También depende. En los pacientes de riesgo, hay algunos lugares que recomiendan cada 24 horas. Nosotros hemos hecho en algunos casos cada 48 horas, cada 72 horas. Depende un poco de la accesibilidad que tenemos al laboratorio, porque son exámenes que van por convenio, que sabemos que son más caros, entonces no tenemos absoluta libertad todavía. Pero un poco depende con lo que uno cuente. Recomendaciones absolutas no hay aún. Perfecto. Aquí una pregunta en complemento con esta primera. Donna quiere preguntar si este escenario cambia los parámetros y si ferritina o interleuquina 6 podrían ser parámetros más bien de urgencia en el contexto del laboratorio. Si se requiere también
mejorar. En paciente, o sea, si es que se empieza a confirmar que un tratamiento anti-interleuquina 6 es un tratamiento exitoso, y además costo efectivo, que tampoco tenemos esa respuesta todavía, pero si se llegara a demostrar eso, que manejando eso vamos a tener una buena respuesta, o en adultos o en niños, claro, tendríamos que ser como más, como pedirlo más rápidamente, sobre todo en los pacientes que sospechamos que van a andar más graves. Hasta este minuto no creemos que sea un parámetro necesario en la urgencia, en este minuto, o sea, puede cambiar la próxima semana esto, ¿sí? Así de dinámico está el conocimiento en este cuento. Entonces, yo digo que en este minuto todavía no estamos viendo el interleuquina 6 en la urgencia, estamos viéndolo en los pacientes que ya entraron a la UCI, porque igual hay un tiempo en el cual tú puedes poner gamma globulina, partir con los corticoides, hay un tiempo que tú esperas cuando te llega la PCR, hemos tenido algún tiempo como para decir, mira, este no, a este sí. Así que yo no lo... Ferritina sí, ferritina es un parámetro que yo creo que se podría usar más. Y me parece que es un poco más barato que interleuquina 6 todavía, así que pudiera ser un parámetro más de urgencia. Y como les digo, ferritina es un buen marcador de la curva interleuquina 6, así que podría ser un buen marcador de inflamación. Perfecto, aquí tenemos otra pregunta. Carlos Cuevas pregunta si ha sido efectivo el tratamiento con tocilizumab en todos los casos y si se ha probado baricitinib en Chile. En todos los casos, yo no tengo todos los casos. Yo tengo la experiencia del Roberto del Río, que la verdad nos ha ido bien, pero como les mostré, son tratamientos que los hemos usado también con gamma globulina, con metilprednisolona, en algún caso hasta con plasma, porque han sido pacientes críticos y graves. Sí hemos tenido buenos resultados y no hemos tenido efectos adversos hasta este minuto, pero son poquitos casos. Y Bari, no sé si han tenido experiencia, a mí me parece que no, pero no estoy segura. Y lo otro, lo de la ventana de tiempo en el cual uno indica el tocilizumab o el anticuerpo monoclonal es crucial. Entonces, cuando uno dice te fue bien, te fue mal, puede ser que llegaste muy tarde. Es una ventana de tiempo en que uno tiene que decidir si ponerlo o no. Ojo, que todos los anticuerpos monoclonales que estamos hablando pueden ser inmunosupresores, sobre todo tocilizumab es un anticuerpo monoclonal cuya acción dura un tiempo, 4 hasta 8 semanas, por lo tanto, siempre hay que estar pensando en que si el paciente, tú tienes la sospecha de que además tiene una bacteriemia o alguna infección no controlada, está contraindicado el tocilizumab. No es llegar y ponerlo. Por eso digo que es tan importante la conversación con el inmunólogo, el infectólogo, el intensivista que está viviendo el paciente. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta de Lilia Acevedo de Honduras. ¿Qué explicación tiene las pruebas serológicas negativas para SARS-CoV-2 realizadas en diferentes periodos versus un PCR positivo? A ver, no entiendo mucho la pregunta, pero la PCR positiva habla de replicación viral, de hecho ni siquiera habla absolutamente de contagiosidad, ¿cierto? Hay algunos casos que pudieran seguir excretando virus sin ser necesariamente contagiosos o transmisores del virus. Y en serología, las serologías negativas todavía no sabemos bien qué significan. Depende un poco la temporalidad en que se tomen. Hay pacientes que uno los toma, si toma muy precoz, si uno toma muy precoz la serología, pueden ser que sean serologías negativas, pero que luego se van a positivizar, o pueden ser pacientes que no van a tener serologías positivas, y en ese caso, ¿qué significa? Que este paciente no montó respuesta, o que no somos capaces de detectar la respuesta específica que ese paciente tiene.
La serología y la medición de anticuerpos sabemos que es medir solamente una parte de la respuesta inmune, no sabemos qué pasó con la respuesta inmune innata, no sabemos bien qué pasó con su respuesta celular. Por lo tanto, todavía nos falta por saber. De hecho, las serologías pueden ser negativas en un porcentaje alto de los pacientes, sobre todo los pacientes que hacen infección asintomática. Así es que hay harto todavía que aprender de serología. Muy bien, aquí tenemos las últimas dos preguntas. El niño con COVID que va a segundo, tercer día de fiebre, que se ve de buen aspecto, que no tiene un cuadro respiratorio ni factores de riesgo, pero que tiene elevación importante del dímero D, ferritina, LDH, etc. Lo hospitalizamos de forma preventiva, lo observamos en forma ambulatoria. Un poco más de la conducta clínica. Sí, yo diría que en este minuto, con lo que conocemos de PIMS, con lo que llevamos de experiencia, un niño que lleva más de 2-3 días de fiebre con parámetros inflamatorios elevados, mejor observarlo y verlo cerquita, ¿ah? Porque hay algunos de estos pacientes que en un ratito se hipotensan y necesitan irse a la UCI con drogas vasoactivas, hacen una especie de shock, que no tenemos todavía la capacidad de prever cuáles van hacia ese shock o cuáles no. Entonces, si bien han habido casos que han llegado así, se hospitalizan y al día siguiente, 2 días después ya están bien, sin ni siquiera media tratamiento, ha sido preferible analizarlos y observarlos hospitalizados, porque han habido de esos casos que el día siguiente están en la UCI con drogas vasoactivas y choqueados. Y no tenemos hasta este minuto cómo reconocerlo. Así que mi recomendación es hospitalizarlos y observarlos. Muy bien. Y la última pregunta. Hola, se ha visto que los adultos no están haciendo inmunidad en su mayoría. ¿Qué se ha visto en niños? A ver, lo de la mayoría me queda, depende un poco del setting, si es sintomático o asintomático. Los sintomáticos en su mayoría hacen respuesta inmune de la cual nosotros podemos medir, serología, IgG, IgM. La mayoría tiene respuesta inmune, o sea, se cree que más o menos un 4% de los que tienen síntomas importantes no tienen respuesta, pero entonces la mayoría sí la tendría. Los pacientes asintomáticos, al parecer ese porcentaje de serologías negativas es mayor. Puede llegar cerca, dicen que como de un 40%, pero son pocos los datos así como poblacionales totales. ¿Y qué significa eso? Es lo que no sabemos. Porque como dije antes, estamos midiendo solo una parte de la respuesta inmune, y como vimos, en la patogenia del virus es importante la respuesta inmune innata, es importante la respuesta inmune celular, es también importante la respuesta inmunohumoral y la producción de anticuerpos neutralizantes, pero tampoco tenemos claridad de exactamente qué anticuerpo neutralizante es el mejor, cuáles son los títulos que necesitamos para que estemos protegidos, así que de eso nos falta un montón que aprender. Excelente. Bueno, Lorena, te hicimos trabajar mucho hoy día, así que te agradecemos la presentación, las respuestas que diste a estas interesantes preguntas, y también agradecerles a todos los participantes de esta reunión clínica. Les quiero también dar las gracias y por favor síganos, porque vamos a seguir con este formato virtual para hacer las reuniones, que ha salido bastante exitoso y tenemos bastante buena asistencia. Quería también invitarlos a todos a revisar nuestro sitio web. En el sitio web nosotros hemos preparado varios documentos de recomendación. Hay recomendaciones de exámenes de laboratorio en relación al COVID, hay una recomendación en relación a la muestra de saliva, y esta semana vamos a publicar un documento de recomendaciones para los test serológicos de SARS-CoV-2. Así que está bastante interesante en relación a este tema que nos tiene tan preocupados y ocupados para poder resolver y salir adelante con todo lo que implica. Y también invitarlos a nuestro próximo congreso, que es el año 2021, lo movimos de octubre a marzo del 2021, es el Congreso Latinoamericano de la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio.
Tenemos un programa muy entretenido de 4 días de congreso, tenemos cursos, panelistas internacionales para las plenarias, tenemos cualquier cantidad de actividades en ese congreso y lo vamos a hacer con las medidas de precaución y de distanciamiento social en un centro de convenciones que lo va a permitir, que es el Centro Parque, que está en Santiago, en el Parque Araucano. Así que también, por favor, inscríbanse con anticipación, hay precios de preinscripción más baratos, así que manden sus trabajos, todo lo que sea coronavirus y no coronavirus también. Por favor, hay plazo hasta noviembre para los trabajos libres. Así que los dejo a todos invitados y a ti también, Lorena, por si quieres participar de nuestro evento. Súper, ¿Ya? gracias. Así que Gracias, gracias a todos y que estén muy muchas bien. gracias. Un abrazo y nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias por la invitación. Nos vemos. Gracias a ti. Chao, gracias. Chao, chao.